La Red Democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos y muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a una nueva emisión del programa Red Democrática que se transmite de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana por la 89.1 de la frecuencia modulada para todo el país y también por plataformas digitales en @CRC 89.1 Radio. Ahí nos pueden dejar también sus comentarios, recuérdenlo y háganlo de la manera más expresa posible para poder darles atención. También en @Jonathan Prendas y @Red Democrática siempre en Facebook para poder darle amplitud a todos los comentarios que nuestros invitados pueden transmitirle de los temas que en la Fundación Red Democrática en la mesa de producción tenemos como importantes, que no podemos quitarle el dedo al renglón para poder entender cómo está Costa Rica, cómo está el mundo y cómo puede afectar lo que pasa fuera de nuestras fronteras al diario vivir suyo y mío, que al final de cuentas todo se encadena, todo está relacionado y podemos sufrir desde dolores de cabeza por cosas que estén pasando hasta muchas alegrías por cosas que suceden fuera y también dentro de nuestro país. El día de hoy vamos a atender un tema internacional, el conflicto Israel-Irán, la incursión de Estados Unidos, las apreciaciones que han estado dando algunas potencias mundiales, Rusia, China, entre otros, para poder entender qué está pasando realmente, cómo tenemos que comprenderlo. Y para eso hemos invitado al doctor Carlos Murillo Zamora. Él es un amplio especialista de la realidad internacional, Universidad Nacional, Universidad de Costa Rica, con vínculos expresos con relaciones internacionales también, y que siempre ha sido pues el estudioso de todo lo que está pasando y muy amplio en la forma de expresarlo y de explicarlo pedagógicamente para que todos podamos entenderlo y no caigamos en las fake news de las redes sociales, sino que nos informemos de primera mano con los expertos. Esa es la idea de Red Democrática y sin más demora le damos la muy cordial bienvenida a esta que es su casa, don Carlos. Bienvenido. Gracias, Jonathan. Buenos días. Y sobre todo ese último punto es relevante porque hoy los conflictos armados no solo se pelean en el campo de batalla, aunque ahora el campo de batalla es básicamente desde la distancia porque se opera con misiles de mediano, corto y largo alcance y por la fuerza aérea. Entonces, la información es un elemento clave en el desarrollo del conflicto. Y la desinformación es todavía más relevante. Y sobre todo, escuchándote, recordaba un foro que hubo ayer en España, que lo traduzco al español, es el foro del mundo en progreso, World in Progress, porque está reconociendo la necesidad de los países y de las sociedades, todas las sociedades y todas las personas, de adaptarse a un mundo convulso de alianzas cambiantes en lo internacional y en lo nacional, de todos los países. Y entonces esto se presta mucho a mala interpretación y a cómo entender los discursos incluso de líderes mundiales que cambian las cosas de la noche a la mañana. Una palabra mal dicha y todo cambia. Y un acto, una acción mal ejecutada puede causar un movimiento de dominó impresionante, don Carlos. ¿Qué le parece a usted hasta este momento el conflicto? Y cuando le digo qué le parece es más allá de lo estrictamente técnico, es su visión profesional
a lo lejos, con el zoom de la distancia, ¿cuál es para usted la realidad de este conflicto? Hay que contextualizarla en lo que venimos viendo en las últimas 2 décadas, e incluso desde el fin de la Guerra Fría, que es la necesidad de estabilizar el sistema internacional, restablecer un orden internacional mundial que no ha estado claro. Entonces estamos viendo cómo el escenario geopolítico mundial y los asuntos internacionales están cambiando constantemente. Y en ese sentido, el Medio Oriente, históricamente, y esto es milenariamente, desde hace 5.000 años comienzan en gran medida los problemas en el Medio Oriente, se convierte en un punto focal, primero por ser una región eh, con países con diferencias religiosas, culturales, étnicas, políticas, económicas, con grandes potencias dentro del Medio Oriente y con intereses de las superpotencias que están en esa región desde el siglo, sobre todo desde el siglo XIX, pero ya en otro momento, si nos fuéramos más atrás en la historia, en algún momento fue el Imperio Persa, en otros el otomano, en otros el romano. Entonces lo que estamos viendo hoy es un conflicto en varios frentes. El conflicto entre Israel e Irán, entre Israel y los árabes, entre Arabia Saudita e Irán, Turquía e Irán y Arabia Saudita, el conflicto árabe, perdón, israelí-palestino y la presencia de las tres grandes superpotencias en esa región, que se han concentrado en un tiempo muy reducido, en semanas, y por eso la complejidad del conflicto. Entonces está reflejando la dificultad de este mundo multipolar para saber cuál va a ser el rumbo de esto. Y para cerrar con broche de oro, esta semana en la cumbre de la OTAN en La Haya, en Países Bajos, que puede marcar el reinicio acelerado de la carrera armamentista que hace décadas no veíamos. A ver, por donde quiera que se vea, esa zona es un conflicto latente y un accionar de un lado puede desproteger o más bien poner más tenso otros focos de presión. Cuando usted hace esta pintura de la zona Medio Oriente, ¿cuál es el que está más álgido? Porque el que tenemos más reciente en la inconsciente es con Irán, Israel-Irán. Pero no tenemos que quitar el dedo del reloj de la parte de la Franja de Gaza. Pero, ¿cuál es el detonante y cuál es la realidad del conflicto como tal? ¿Hay unos que están más dormidos que otros o todos están en un punto de ebullición bastante importante? Todos están en ese punto de ebullición, Jonathan. El- y todos, excepto el israelí palestino, que en este momento tiene visible la franja de Gaza, pero es una historia Ujú. que hay que remontarse a 5.000 años atrás. El resto están latentes y adquieren distinto nivel de tensión en determinados momentos. Entonces, para mí hay un punto focal que reúne a todos, que es una de las razones del ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre. Ujú. En esa semana se iba a producir una cumbre en Riad, Arabia Saudita, en donde era altamente probable que Israel firmara relaciones diplomáticas con Arabia Saudita en el marco de los acuerdos de Abraham. Lo que hace Hamas es torpedear esos acuerdos porque no le convenía que se estableciera un esquema diplomático y de diálogo entre Israel y los países árabes.
¿Qué es lo que hace Israel cuando ataca Irán? Ya lo había atacado el año anterior, tenía Así es. otros propósitos de debilitar las defensas iraníes, pero en este momento antecede ese ataque de nuevo a un diálogo que estaba por celebrarse unos pocos días después en Omán entre Irán y Estados Unidos para revisar el programa nuclear iraní, que queda torpedeado, y esto lo hace Israel primero por un asunto interno. El primer ministro Netanyahu necesita mantenerse en el poder y tanto la operación en Gaza como ahora la operación en Irán le permite mantenerse un tiempo más en el poder. Pero torpedea esa otra posibilidad. Entonces, estábamos viendo la reconfiguración de la geopolítica del Medio Oriente a través de potenciales diálogos y no a través de la confrontación armada. Entonces, esas dos acciones, la de Hamas contra Israel y la de Israel contra Irán, vienen a alterar el escenario de diplomacia que se estaba construyendo en el Medio Oriente, que no era muy halagador, pero eran pasos importantes desde los acuerdos Abraham entre Israel y algunos países árabes. Entonces, efectivamente, no podemos mover una pieza en el tablero del Medio Oriente sin que todas las otras reaccionen y cambien de posición. Estos ataques simultáneos, a ver, no simultáneos, sino en réplica de uno hacia el otro, ¿podría entonces acabar con estos intentos de diálogo, por lo menos pausarlos por un tiempo? Voy a utilizar una frase del anterior secretario de Estado, Anthony Blinken, en la administración Biden, Mm. que publica un artículo de opinión en el New York Times. El título del artículo es El ataque de Trump contra Irán es un error, pero, cito las palabras de Blinken, espero que sea exitoso. Me parece contradictorio. Es que los Estados Unidos en las administraciones anteriores había evitado entrar de nuevo en la confrontación directa en el Medio Oriente, pero sobre todo atacar directamente a Irán. Porque hay un elemento, Jonathan, que es clave. ¿Por qué no se ataca hoy a Corea del Norte? Porque tiene armas nucleares. Tiene Sí, alrededor de 60 ojivas nucleares y esa es la carta de garantía de Pyongyang de que no lo van a atacar. es el En la escudo. lógica, en la lógica de Teherán es, si yo tengo armas nuclear, no me van a atacar. Porque si hubiera habido uranio enriquecido en las tres instalaciones nucleares que Estados Unidos atacó, el Medio Oriente tendría una radiación nuclear muy alta en este momento y sería un problema. Estados Unidos sabía que ya no había uranio enriquecido en ninguna de esas instalaciones nucleares. Está en otra instalación. Pero era un golpe de presión, por eso la frase de Blinken de esperar que esto resulte. Y parecía hasta ayer que iba a resultar con la tregua, ni siquiera un cese del fuego entre Irán e Israel. De nuevo Trump sale y presiona y logra que se restablezca la tregua muy frágil y que se avance hacia un cese el fuego. Y de ahí regresar a la mesa de negociaciones. El cese el fuego no es la solución del conflicto en el Medio Oriente. Don Carlos, varias consultas. Uno, esta actividad militar de Estados Unidos, a lo que nos explica es como un desnudar la realidad de Irán en función de la realidad que quieren pintar internacionalmente en el conflicto y volverlo a sentar en la mesa en función de conversemos y ahorita que estamos a tiempo. Número uno. Número dos, Israel rompe con este cese al fuego ayer
y genera tensiones que, como usted bien dice, Trump vuelve a poder jalarlos a la mesa, o por lo menos al César Real, pero queda la sensación de si van a darse respuestas de parte de Irán o reacciones de algún otro actor internacional ante la incursión de Estados Unidos. Sí, por ahora, sobre todo Estados Unidos e Irán han actuado con alguna moderación, eh, porque 24 horas antes de los ataques aéreos del fin de semana por parte de Estados Unidos, Irán sacó los 400 kilos de uranio y las principales centrifugadoras de la instalación de Fordow, que era la instalación subterránea, una de las instalaciones subterráneas, y trasladó esos 400 kilos de uranio enriquecido al 60% a otras instalaciones. E Irán avisó antes a Qatar de que iba a atacarlo. Iba a atacar la base militar estadounidense cerca de Doha. Y entonces eso le permitió a Qatar primero cerrar el espacio aéreo y luego retirar a personal, sobre todo civil, para que no hubiera víctimas. O sea, es un escenario de golpeo, respondo, porque hay que tener en cuenta la parte interna. O sea, el régimen de las ayatolas no le servía quedarse sin responder. Ujú. Es un régimen debilitado, con oposición fuerte, pero las sociedades siempre se unen, lamentablemente, ante una operación militar y una amenaza externa. Entonces, ahí, permíteme unos segundos de desvío, hay una experiencia que evidencia eso, que fue la invasión de Argentina a las Malvinas en 1982. Así es. La oposición argentina al régimen militar estaba a punto de lanzar una campaña, una protesta masiva para derrocar al régimen. El régimen militar argentino lanza la invasión contra las Malvinas y, contado por una amiga que estuvo ahí, dice: tuvimos que botar los carteles en contra del régimen y decir: defendemos la soberanía argentina, o sea, defendemos al régimen militar. Este ataque de Israel a Irán le ha servido al régimen para callar las protestas internas y de alguna manera darle oxígeno, pero también abre una posibilidad muy complicada, que es la de los sectores duros en, en Irán, que no es Khomeini, sino otros más radicales que sí quieren la bomba nuclear para defenderse. Entonces, estamos viendo la posibilidad de darle oportunidad a la diplomacia. Es la frase de Donald Trump: la paz a través de la fuerza. Esto complica mucho el escenario internacional para el futuro, porque muchos dirían: quiero lograr la paz, ataco, entro en guerra y así obtengo la paz. Entonces es ese convulso mundo de inicios del siglo XXI. Don Carlos, cuando usted hace esta referencia, podemos interpretar lo que es un ataque con medida, es decir, lo hago más que hacia afuera para mis enemigos tradicionales externos, para tratar de mantener el control interno del país, la unidad del pueblo dentro del país, y no necesariamente me está interesando el ganar una guerra que ni siquiera ha empezado o forzar una guerra, sino es simplemente una excusa diplomático-militar que puede generar oportunidades de conversación, como bien usted está comentando, pero más allá de eso, es en función de generar estos altibajos internos, me parece. Sí, por eso se ha criticado mucho a Trump, que prometió no involucrar a los Estados Unidos de nuevo en una guerra en el Medio Oriente, que por qué tomó esta decisión. Ujú. Desde la lógica de Donald Trump, lo que está haciendo es una operación militar muy puntual, muy focalizada,
sin generar un peligro de radiación nuclear que mate a un montón de gente en el Medio Oriente para lograr lo que él prometió en campaña. Esto es de la lógica de Trump y de la Casa Blanca. Porque hay dos estudios de especialistas nucleares, no de la Organización Internacional de la Energía Atómica, que está siendo muy cuestionada, sino de otros centros de pensamiento muy especializados que cuestionan dos detalles. Si se quería realmente destruir las instalaciones atacadas, las instalaciones nucleares, debieron realizar otro tipo de operaciones complementarias. Para destruir realmente Fordow se requería un tipo de bomba como las que usaron, que abre un cráter Ujú. y que estalla Al dentro de la interno. montaña. Por eso las imágenes de satélite no muestran un gran daño, pero una bomba nuclear de carácter táctico. Es aquella que solo tiene radiación muy limitada. Eso sí hubiera destruido la instalación totalmente. Lo otro es que de alguna manera se había notificado a Irán de que la operación no era en 2 semanas. Se dice que fue un asunto de engaño. No, hoy la inteligencia es una parte clave en los conflictos armados y la inteligencia iraní da seguimiento a los movimientos de Trump, como lo hace la inteligencia estadounidense en Irán y sobre todo la israelí de Mossad. Entonces, efectivamente, es realizar un ataque para forzar a las partes a regresar a la mesa, porque estos conflictos que citaba antes en el Medio Oriente no se resuelven, se administran. No hay forma de resolver un conflicto étnico religioso. Entonces, eso requiere administración del conflicto en una región que, como también dije, hay demasiados actores involucrados. Eso es como, Jonathan, que uno tenga un conflicto con el vecino y lo invita a dialogar, pero cuando se encuentra la sala de la casa está llena de otra gente que también tiene conflictos con uno y con el vecino y las cosas no se resuelven, no hay forma de resolverlas, se administran Si es que resolverlo con uno es abrir un flanco de batalla con otro. con Eh, otros, exactamente. Ahora, como lo empezamos el diálogo, don Carlos, en redes sociales y en el mundo de las plataformas digitales hay mucho que se está diciendo. Las reacciones de Israel oficiales, las reacciones de Irán oficiales, las reacciones de Estados Unidos oficiales, la parte verbal, el mensaje oficial, hasta dónde es creíble a lo externo de que las cosas están sumamente tensas o hasta dónde es simplemente ya todos estamos informados y nos están trayendo a la mesa, pero no podemos desproteger nuestra población y tenemos que decirles, sí, estamos muy enojados y tenemos que responder. Mira, eso es un problema hoy para el análisis, por dos razones. Una, las narrativas construyen realidad, Ujú. que es lo que se llama hoy la posverdad. O sea, Sí. se construye la realidad, lo que usted y yo estamos diciendo en este momento, quienes consideren de la audiencia que somos creíbles, van a convertir nuestros argumentos en parte de la realidad, lo cual es un problema para el análisis. El otro elemento clave es a quién va dirigido ese mensaje, si al consumo doméstico, al consumo interno o al consumo internacional. Ujú. Y los líderes hoy, como Trump, como Netanyahu, como Khomeini, tienen que manejar un discurso que vende en ambos frentes. Entonces, el problema para entender esos discursos es que uno tiene que entender la construcción del lenguaje
en el idioma original. ¿No? Y yo siempre digo que con trabajos yo entiendo el idioma español, entonces leo en inglés. Ahora, leer en otro idioma no es entender el ADN de ese idioma. Y ocurre mucho, por ejemplo, en el caso del chino, en donde el idioma chino no tiene un montón de palabras que sí tenemos en Occidente. Entonces, te digo, cuando yo tengo que analizar el caso de China, normalmente contacto a alguien que sí sabe chino, pero que sabe como lengua materna. Le digo, Ujú. mire, ¿qué quiere decir este carácter? No me lo traduzca, explíquemelo en cómo lo está entendiendo la gente en China. Lo mismo pasa con los idiomas del Medio Oriente, sobre todo que no usan nuestro alfabeto. Entonces, eh, el entender la esencia del mensaje es cuando uno sabe ese idioma como lengua materna. Entonces, eso es importante de entender hoy, hacia quién va dirigido el mensaje, eh, cómo va a entender ese público meta el mensaje. Y los públicos meta hoy son muy diversos. No es Sí. lo mismo la gente joven que ya los ancianos, como en mi caso, que tenemos o entendemos el lenguaje en otro sentido. Uno cuando da clases a estudiantes de primer año en la universidad, a veces yo vuelvo a ver las caras y digo, oh, algo dije que no entendieron. Ujú. No entendieron en lo que yo quiero darles a entender, ¿verdad? Lo entendieron en otra forma. Entonces, ¿hacia quién está dirigido ese mensaje? Y en regímenes radicales fundamentalistas como el de los ayatolas, hay que ver hacia quién están dirigiendo ese mensaje. ¿Es sostenible el cese al fuego? Usted decía ahora que es endeble, que es débil. ¿Y Sí, qué tan endeble es ese cese al fuego que hay en este momento? yo creo que es muy endeble porque está basado en la capacidad de presión de Trump. Y fue ese mensaje de ayer en donde les dijo, mire, ustedes no saben qué están haciendo y obligó a Netanyahu a devolver aviones que estaban en el aire para evitar el ataque. Y la respuesta de Teherán es, si no me atacan, yo no ataco. El Ujú. problema es que Israel maneja desde hace buen rato algo que se llama la doctrina de una vez por todas. Y ahí entre Irán y Israel hay un objetivo mutuo, que es la destrucción del otro, la Sí. destrucción total del otro. Entonces, el asunto es que se puede calmar por ahora. ¿Qué, qué consolidaría el cese el fuego? El que realmente se convoque a una mesa de negociación con delegaciones de ambas partes y no a través de un tercero como sería Trump o idealmente a través de Qatar, que ha mostrado en las últimas 2 décadas una gran capacidad de mediación en el Medio Oriente. Entonces, ¿es sostenible? Sí, y yo diría que por ahora no va a haber nada mientras esté la cumbre en La Haya, la cumbre de la OTAN, porque va a ser tema número uno de esa cumbre, no va a ser Ucrania el tema, Ucrania pasa a segundo plano, Ujú. y depende de las reacciones que veamos mañana de esa cumbre de la OTAN, así Teherán y Tel Aviv van a poder decir, bueno, vamos por buen camino o no. Pero esto no significa que no tengan a los pilotos en los aviones preparados a despegar y el pulgar sobre el botón que dispara los misiles de ambas partes. Eso mismo le iba a acotar. El cese o la paz permanente no significa que no me voy a seguir armando o investigando para mejorar mi dotación armamentista. Sí, y sobre todo el mundo que usted es muy joven en términos de edad y supongo que no.
no vivió la época dura de la Guerra Fría desde el espionaje. Pero el espionaje ha vuelto a estar en el primer lugar en el mundo. O sea, Es una realidad. es una realidad. Es una realidad que a mucha gente nos parece que es de la época de la Guerra Fría, de la época más cruda de la década de 1960 y 70, o de una reciente serie que hay en estas eh, cadenas, Plataformas. plataformas, que es la del espía, que Ujú. es un espía israelí en Siria, o de las películas que siempre nos atraen de el espionaje de la Guerra Fría. Hoy el espionaje está. Incluso muchas de las operaciones puntuales, focalizadas de Israel en Irán, se producen gracias a los agentes israelíes que tienen años de estar en Irán y que hablan persa totalmente fluido y que no los pueden identificar como agentes extranjeros. Pero por supuesto los otros países tienen exactamente lo mismo. Es la clave de los gobiernos que logran desarrollar la capacidad de inteligencia en el sentido de la información que se obtiene y se interpreta y canaliza. Pero eso es de un muy alto costo para los gobiernos porque requieren tener gente preparada, ¿verdad? Hay otra serie en una de estas plataformas que es Fauda, cómo opera el Mossad en algunos países del Medio Oriente, que permite entender cómo los gobiernos tienen información o tienen en lo que hoy se llama la guerra cognitiva, que es la guerra de uso de la inteligencia, de transmitirle al oído un mensaje. Hay, creo que es el país de España, que resume en uno de sus análisis como un agente israelí, estando en Teherán, le transmite a uno de los altos militares de la Guardia Revolucionaria iraní un mensaje, lo llama y le dice literalmente: estamos más cerca de usted que su yugular, así que mejor salga del país. Esto era, bueno, ¿por qué exonerarlo de asesinarlo? Porque podrían convertirlo en una fuente de información. Entonces, la guerra cognitiva hoy es básica en lo que se llama la guerra híbrida, que es como operan todos los conflictos armados hoy. Antes de ir ampliando el espectro del análisis, don Carlos, una pregunta más sobre específicamente Israel e Irán, porque ambos han tenido de forma paralela a casi todo lo que ha estado sucediendo en las últimas horas, reacciones de la oposición, que como usted bien decía, es una oposición dura, es una oposición muy radical y que están demandando cambios y están exponiendo a los líderes de ambos países por, parafraseando lo que se comprende del mensaje oficial, una debilidad de la respuesta o de la potencia o la fuerza de su manifestación militar. ¿Qué tan posible es que exista una inestabilidad interna en ambos países que puedan generar aún mayor conflicto en función de lo que realmente quiere o le quieren vender a la gente que se tiene que hacer por parte de cada uno contra el otro? Sí, ambos regímenes, por vías distintas, y aquí no estoy diciendo si se trata o juzgando si son buenos o malos, no. Ujú. Ambos regímenes tienen mecanismos muy sólidos para controlar a la oposición y la influencia que puedan dar. El régimen iraní es, además de fundamentalista, es prácticamente una estructura totalitaria en donde controla todas las posibilidades de manifestación de la oposición, y la mayoría de los grandes líderes están o estaban en prisión en Teherán, y digo que estaban como posibilidad porque Israel atacó la entrada
con un misil la entrada de esa prisión. Entonces no hay certeza si pudieron escapar los prisioneros políticos que están ahí. En el caso del gobierno de Netanyahu, el día antes del ataque contra Irán, había una moción en el Parlamento de los sectores ultraortodoxos judíos para provocar la caída de Netanyahu por una disputa interna de que los ultraortodoxos no quieren que sus hijos vayan al Servicio militar. ejército, sí, al servicio militar, y entonces, ¿cómo lo desmanteló Netanyahu? Informándoles que iba a hacer al día siguiente. Y se cayó la moción de censura que se hubiera traído abajo a Netanyahu. Entonces, hay mecanismos. ¿Cuánto se pueden prolongar en el tiempo? Va a depender del frente externo. Como decía antes, o sea, la mejor arma política que tiene un gobierno, y aquí nuestro vecino del norte lo utiliza muy a Aplica. menudo, que es Exacto. cuando estamos muy débiles y estamos a punto de caer, hay solo una forma de recuperar el apoyo de la sociedad. Abrir un frente externo y decir, nos van a invadir. Y Ujú. toda la sociedad se olvida de las críticas y se une en torno al régimen. ¿No? Entonces, eso se puede mantener en el tiempo, pero no de forma muy prolongada. Pero sí, sí lo hemos estado viendo cómo se está utilizando en la mayoría de los gobiernos en este momento, sobre todo gobiernos con tendencia autoritaria. Don Carlos, saliéndonos un poco de este binomio y de esta zona en alta tensión, ¿qué rol pueden tener las superpotencias? China, Rusia, ya Estados Unidos apareció de una forma muy táctica, pero apareció y está tratando de mantener todo, como usted bien lo dice, con la fuerza, llamando a la paz. Pero las demás potencias, si entran, es un verdadero problema porque inestabilizan aún más la zona, pero ¿cuál es el rol que en este momento están jugando? Ujú. Ok, el más sencillo, el de Rusia. El ataque de Irán contra la base en Qatar se produce poco tiempo después de la reunión entre el canciller iraní y Vladimir Putin. El problema de Rusia es que está desgastado por la guerra en Ucrania y no puede abrir otro frente. O sea, entonces Rusia no va por ahora a intervenir en el Medio Oriente mientras no se generalice el conflicto. Si se generaliza, no hay alternativa. Tiene que intervenir por más desgastado que esté en el caso de Ucrania. El caso de China es muy distinto porque China tiene lo que yo llamo un proyecto hegemónico confuciano. En la lógica confuciana y sobre todo en la lógica de Sun Tzu, del arte de la guerra, la idea no es ir al campo de batalla. La idea es ganar el conflicto, obtener la victoria sin pelear en el campo de batalla. Y hoy parece que por primera vez la Casa Blanca ha entendido esa dinámica del proyecto hegemónico chino, porque China tiene un problema de alta dependencia externa de energéticos, porque no tiene petróleo a diferencia de los Estados Unidos y Rusia. Entonces, China importa el 20% de su consumo de crudo de Irán. Por eso la preocupación de China de que se generalice el conflicto, que se cierre el estrecho de Hormuz, porque se quedaría por ahora sin petróleo y sin gas iraní. Digo por ahora porque se están construyendo los gasoductos y oleoductos entre Irán y China. Entonces, Trump anuncia eh, que China puede seguir importando crudo de Irán. O sea que si se restablecen las sanciones, algunas sanciones económicas, esas no involucrarían el petróleo que Irán exporte a China. Esto provocó
una caída del 6% en el precio del petróleo en los mercados internacionales, ¿no? Lo cual alienta la economía en otros países, sobre todo en Europa, porque había subido alrededor de un 8%, cae un 6%, prácticamente se vuelve a los precios de antes del ataque de Israel a Irán. Entonces, China en este momento ha sabido jugar esas cartas confucianas de no voy a entrar. China tiene bases militares en el Medio Oriente, pero no voy a entrar. Quiero la paz y apoyo todo lo que sea, porque necesita también China restablecer un poco su economía después de los golpes de la guerra arancelaria. Ese no quiero entrar en la disputa, quiero la paz, pero siempre hablándole al oído a las partes, o por lo menos a una de las partes, porque la parte geoestratégica no deja de tener su relevancia. Por supuesto, para China, Irán es el aliado clave en el Medio Oriente, más que los países árabes. Ya Arabia Saudita tuvo un acuerdo con China, pero el aliado número uno de China en el Medio Oriente es Irán, ¿no? Entonces tampoco puede permitir que el régimen iraní caiga de la noche a la mañana, porque además cuando un régimen cae se crea un vacío de poder Ujú. que puede ser muy peligroso cuando el régimen ha sido autoritario y totalitario por muchas décadas. Es posible que caiga el régimen iraní. Bueno, es el objetivo de Israel. Ujú, claro. Todo hace pensar que más que el objetivo israelí del programa nuclear de Irán es la caída del régimen de los ayatolas y el establecimiento de un gobierno moderado que no tenga como punto número uno de la acción externa la extinción del Estado de Israel. Y que con un gobierno moderado en Israel, perdón, en Irán, por supuesto se va a poder negociar de que el programa nuclear no esté orientado a una bomba atómica, sino a energía pacífica. Y eso es posible, esa llegada a este nuevo concepto. Es posible, pero desde mi perspectiva, siempre y cuando no sea un derrocamiento de los ayatolas, Ujú. porque el derrocamiento de los ayatolas conduciría a que los sectores ultra radicales en Teherán tomen el poder, porque pueden controlar la Guardia Revolucionaria, y Y es entonces peor. esto se empeora exactamente. Eh, Alejándonos aún más de esta zona geográficamente, pero no temáticamente, Estados Unidos está jugando sus cartas no solo allá, no solo en La Haya, no solo con las otras superpotencias, sino que también con América Latina. Y ayer me llamaba la atención un comunicado de los portavoces de la Casa Blanca que decían, en Latinoamérica, ¿ustedes con quién están? Claro. Básicamente, y en resumen, eso cómo podemos entenderlo, porque, a ver, hay mucha piedra suelta en si estoy con Israel o si estoy contra Israel, que es estar contra Estados Unidos. Sí. Ya, es un escenario complejo. Primero, solo un hecho concreto. eh, la mayor presencia iraní en América Latina está en Managua. Sí, La embajada de Irán en Managua es un centro de operaciones de espionaje de los grupos, de los proxies como Hezbollah, Hamas y los hutíes, no solo para Nicaragua, sino para América Latina. Lo que se ha comenzado a llamar la doctrina Trump es una mezcla muy compleja porque el movimiento MAGA plantea un aislacionismo de Estados Unidos, pero un aislacionismo que no es distanciamos del mundo, es un aislacionismo unilateral, o sea, que estamos buscando hacer grande a Estados Unidos, pero también grande a Estados Unidos como potencia hegemónica en el mundo. Eso ujú, en el siglo pasado sería totalmente contradictorio. Hoy no lo es.
Por eso Trump dice, estoy rescatando a Estados Unidos, pero no estamos perdiendo la noción del destino manifiesto. Y Ujú. en el caso de América Latina, hay que entender lo que un antiguo embajador estadounidense en Honduras a finales de la década de 1980 denominó, él me lo decía hace unos cuantos años, la política del bombero. Estados Unidos aplica en América Latina la política del bombero. Cuando hay incendio, los bomberos salen, apagan el incendio, restablecen el asunto y regresan Ujú. a su central y todo tranquilo. Es un poco lo que hace Estados Unidos en América Latina. Cuando ve un incendio, se hace presente. Y por eso es que en un tema tan delicado y sabiendo la presencia iraní y de otros sectores, Rusia y China en América Latina, es que la Casa Blanca hace ese llamado. Bueno, decídasen. Están con Irán, están con Israel, pero en el fondo están conmigo o están contra mí. Porque esto, en última instancia, se resume en una disputa entre el orden liberal internacional, que es el orden occidental del siglo pasado, y el orden iliberal internacional, que es la propuesta de China, Rusia y algunos otros países, entre los que se incluye Irán. O sea, es una lucha por establecer un orden internacional para el siglo XXI basado en los intereses de uno u otro bloque. Y ahí Y América Latina han dado un poco de salto y endeavor. salto. Así es. De hecho, al margen de Argentina con Milei, que es muy expreso en su apoyo a Israel y a Estados Unidos, muy, muy expreso y manifiesto, ¿cuál fue la reacción de los demás países de la región, del vecindario, incluyéndonos nosotros? Sí, bueno, el primero, claramente Irán tiene tres aliados en América Latina, Nicaragua, Cuba y Venezuela. Sí. Sobre todo Nicaragua y Venezuela. Cuba, por su situación interna, trata de evitar perder apoyos. Brasil está en una situación muy delicada, es parte de los BRICS y dentro de los BRICS está Irán Está. y tiene alianza con Rusia y con China, alianza mucho más cercana que el resto de los países. En algún momento el gobierno de Petro en Colombia ha estado más cercano a las tesis iraníes sin tener una relación. En el caso de Costa Rica, para mí el problema es que esta administración no ha tenido política exterior desde el día 8 de mayo de 2022. Alguien ya dice, pero claro, si hay relaciones exteriores, no, no, política exterior es una agenda de relaciones exteriores claramente definida en términos de política, estrategia y geopolítica. La parte económica está en Costa Rica en manos de COMEX, pero este gobierno no tiene política exterior. Los anteriores han sido débiles, pero en este del todo no existe política exterior. Lo que existen son acciones externas de la Cancillería que mantienen la agenda tradicional de Costa Rica e incluso la han perdido un poco de los principios de política exterior que Costa Rica tiene desde la primera mitad del siglo XIX Ujú. y los ha perdido mucho esta administración. Así que en realidad no ha tomado una posición clara que es favorecer las tesis de los Estados Unidos por los compromisos que tiene claramente consolidados con los Estados Unidos en esta administración. Es necesario que los países latinoamericanos, incluyéndonos, respondan el comentario de ayer de la Casa Blanca. Bueno, yo creo que una representante de la Casa Blanca que viene, se supone, en esta semana a Costa Rica, en visita oficial, no viene Sí. solo a hablar del asunto de los migrantes, las deportaciones a terceros países. Se supone que su tema número uno de la agenda es volver a pedirle a Costa Rica que reciba un contingente importante de deportados de terceros países, pero va a traer otros mensajes en su agenda
que tienen que ver precisamente con temas de seguridad internacional, incluido la situación en el Medio Oriente. Pero recordemos que en esta administración la mayoría de los temas de esa naturaleza se convierten en temas confidenciales o secretos y no conocemos realmente cuáles son los acuerdos que se producen en esos diálogos. En esa tesis de una política de Estado real del país, ¿cuál debería ser la posición de Costa Rica ante todo esto que pasa en Medio Oriente? Mira, históricamente, dentro de los 7, 8 principios de política exterior, que han sido los mismos hasta esta administración, nada más que cambiaban de orden o de prioridad y el 5 pasaba al 1, etcétera, es ya haber dado una firme condena a los ataques contra Irán, más allá de la relación histórica de Costa Rica con Israel, pero Costa Rica tiene un principio mucho más grande que es el de la paz, el de la solución pacífica de los conflictos y el de la defensa del derecho internacional y el respeto a los derechos humanos. Y eso no lo estamos viendo en este momento, ¿verdad? Porque los gobiernos muy cercanos a la Casa Blanca tienen limitaciones para externar algunas ideas basadas en esos principios históricos de política exterior. De hecho, en algún momento se ha dicho que Costa Rica hace un llamado a la resolución pacífica de los conflictos en función de lo que estaba pasando en los últimos días. ¿Es eso suficiente o falta músculo para poder hacerse sentir en diferentes órganos multilaterales o regionales incluso? Mira, hace falta músculo. Costa Rica ha perdido desde hace unos cuantos años ese músculo político e internacional que Gonzalo Facio llamó nuestra voz en el mundo. Costa Rica es uno de los pocos estados pequeños en el mundo que tiene la autoridad, incluso moral, para demandar el respeto al derecho internacional, la solución pacífica de conflictos, e incluso por allá de las décadas de 1970 y 1980, en Naciones Unidas, se decía que Costa Rica era el pequinés de la Asamblea General. Los pequineses ladran mucho y uno no sabe dónde están, no los ve, pero sí los escucha. Era el caso de Costa Rica como estado pequeño y muy pequeño, que la voz de Costa Rica se oía en todo el mundo y se respetaba, aunque no creyeran en ella, pero la respetaban. Desde hace rato Costa Rica ha ido perdiendo ese músculo diplomático para demandar e incluso exigir solución pacífica a los conflictos, ¿no? Y hoy está prácticamente debilitada. Don Carlos, en 30 segundos, ¿qué es lo que nos queda de programa? Ujú. La región Medio Oriente va a seguir estando en una eterna tensión pacífica. Eso no se puede modificar, pero ¿qué podemos esperar, por ejemplo, para visitar esa zona, para estar ya de cualquier forma vinculado con esa zona? ¿Es posible tener una vinculancia normal con la zona Medio Oriente? Sí, eso requiere que se restablezca esa paz armada, esa paz tensa, pero pasa primero por la solución de los conflictos israelí-árabe, israelí-iraní, pero sobre todo algo que no parece estar en la mesa de negociación, el conflicto israelí-palestino. Muchísimas gracias, don Carlos. Con gusto. Y gracias a todos los que han estado en sintonía. Mañana un nuevo programa, no se lo pierda. Dios los bendiga. Esto ha sido todo por hoy en Red Democrática. Los esperamos en nuestro próximo programa para seguir descubriendo la Costa Rica del futuro. Solo aquí, por CRC 89.1 Radio.